En esta ocasión se encuentra conmigo la doctora Ofelina Vergara. Ella es gerente médico de Sanofis y vamos a hablar acerca de la vacunación contra la influenza que ya inició en nuestro país. Doctora, buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estamos en medio de una pandemia, sin embargo, es importante también inmunizar a la población contra la influencia. ¿Cuáles son las recomendaciones para todas aquellas personas que todavía no toman en cuenta la importancia que tiene vacunarse contra la influenza? Bueno, sabemos que la enfermedad de influenza es una enfermedad respiratoria altamente transmisible y que se da en temporalidades. O sea, por lo general, nosotros tenemos en esta temporada del año, es cuando se dan los brotes mayores en nuestro país de influenza. Y es por esto que necesitamos la vacunación anual contra la enfermedad. Sabemos que la influenza es una enfermedad grave que puede ocasionar complicaciones graves como por ejemplo la neumonía, y esto también aumenta lo que sería el riesgo de hospitalizaciones y hasta muerte por la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante vacunarnos todos los años contra la influenza y actualmente estamos en campaña de vacunación en nuestro país. ¿Cuáles son las poblaciones que tienen que vacunarse principalmente? Sabemos que la influenza es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad, pero siempre tenemos poblaciones que son más vulnerables a sufrir complicaciones como hospitalización y muerte por influenza. Entre esas poblaciones tenemos a los niños menores de 5 años, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores de 60 años, a las personas que tienen enfermedades crónicas como por ejemplo problemas cardiovasculares, diabetes o problemas pulmonares, y también pues los trabajadores de salud, que es muy importante también que estén vacunados y protegidos ya que están con mayor riesgo, sobre todo por el contacto directo con personas enfermas. Según las investigaciones que han realizado, ¿cómo se sitúa Panamá con el tema de la influenza? ¿Hemos disminuido la cantidad de personas que han padecido esta enfermedad o cómo está este panorama? Bueno, actualmente sabemos que la influenza se transmite de una persona a otra a través de gotitas de saliva que se transmiten por estornudos, tos o por contacto con superficies que estén contaminadas, ¿no? Obviamente por todo el tema de distanciamiento social que hemos mantenido por el tema de COVID, las medidas de protección como mascarillas, el lavado de manos, etcétera, hemos visto una disminución en los casos de influenza. Pero eso no quiere decir que la enfermedad no esté presente y que no pueda ocasionar brotes. Sobre todo ahora con el relajamiento un poco de las medidas de seguridad, sobre todo de la parte del distanciamiento social, etcétera, tenemos más riesgo de que empiecen a aumentar esos casos de influenza como se ven todos los años. Para ponerlos en contexto, normalmente, fuera de tiempos de pandemia, se tiene aproximadamente 1 billón de casos de influenza al año a nivel mundial, de los cuales entre 3 a 5 millones sufren hospitalizaciones y enfermedad grave, y tenemos entre 250.000 a 650.000 casos de muerte al año en el mundo por influenza. Entonces es una enfermedad que no se debe bajar la guardia y que debemos vacunarnos contra la misma para evitar estos brotes que sabiendo que hay actualmente la enfermedad de COVID. También un brote, por ejemplo, de una enfermedad como influenza puede saturar aún más nuestros sistemas de salud y ocasionar un mayor problema entonces a nivel comunitario. Entonces, exhortamos la importancia de la vacunación contra esta enfermedad que podemos prevenir con una vacuna. Y precisamente, doctora, ¿cómo hacer para que la población entienda la importancia de la vacunación? Porque sabemos que a lo largo de los años hay personas que no creen en la vacunación, conocidos también como los antivacunas. Sin embargo, vacunarse tiene un significado muy importante, sobre todo desde aquellas personas, desde los niños a los adolescentes, mujeres embarazadas. ¿Cómo hacer realmente para aquellas personas que todavía tienen esa parte de que no quieren vacunarse, no comprenden la importancia de la vacunación? Bueno, ahorita estamos viviendo una época de pandemia por una enfermedad que es un virus de COVID-19, y estamos viendo los estragos que puede ocasionar una enfermedad para la cual no teníamos hasta hace poco vacunas. Sabemos que, por ejemplo, la influenza ha ocasionado pandemias en el mundo en años anteriores. En los años 20 hubo una pandemia grandísima de influenza, ocasionando prácticamente que la mitad de la población mundial se contagiara contra la enfermedad y muchísimos casos de muerte. Entonces, por eso es que es importante saber que actualmente contamos con vacunas que son eficaces y que son seguras y que previenen esta enfermedad para así evitar que se den brotes. Y exhortamos a la población ahora mucho más
las personas han tomado conciencia acerca de la importancia de las vacunas para prevenir brotes de enfermedades y prevenir estas pandemias que se han dado, por ejemplo, en esta ocasión. Así que por eso exhortamos que las personas se vacunen contra la influenza, que es una enfermedad también propensa a brotes y que puede ocasionar pandemias, si no nos mantenemos con una adecuada cobertura de vacunas en toda la población. Entonces es muy importante mantener una cobertura de vacuna por arriba del 70%, 80% de la población, para así prevenir que haya brotes de esta enfermedad. Y lo importante es saber que las vacunas salvan vidas. También gracias, doctora Ofelina Vergara, por estar con nosotros. Muchísimas gracias.